Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes, hoy 16 de septiembre del 2025. A propósito del retorno de Juan José Santibáñez al Poder Ejecutivo, asumiendo la cartera de Justicia, hemos querido conversar sobre lo que implica este retorno, qué intereses podemos ver que estén detrás de esto a portas de un nuevo proceso electoral, de un sinnúmero de temas y de defensas que seguramente están haciendo las alianzas autoritarias que están gobernando este país entre el Ejecutivo y el Congreso. Hemos invitado a Gino Costa para que nos dé su mirada sobre esta situación, teniendo en cuenta también que este señor había sido pues censurado anteriormente por el Congreso, que no tenía orden de salida del país y ha salido a representarnos, además en temas de derechos humanos, que ya parece, no sé si ilusorio, risible o qué. Muchísimas gracias, Gino, por aceptar acompañarnos esta mañana para conversar sobre estos temas, el trasfondo, tu mirada sobre lo que está sucediendo en el país. Gino Costa es político y consultor en prevención y combate a la corrupción y el crimen organizado. Actualmente es investigador afiliado del Instituto de Estudios Peruanos y miembro del panel internacional de expertos creado por la Fundación para el Debido Proceso de Washington, D.C., para evaluar el régimen de excepción en El Salvador y su impacto en la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Con el apoyo de la Fundación FOR, recientemente ha publicado 2 libros sobre la crisis política y la regresión democrática en el Perú. Él ha sido 2 veces electo congresista de la República en el periodo 2016-2021. Antes ha sido ministro del Interior, presidente del INPE, defensor adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. También ha sido funcionario de Naciones Unidas, presidente de Ciudad Nuestra y consultor en asuntos de seguridad pública y ciudadana. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Nuevamente, muchísimas gracias, Gino. Te dejo en el uso de la palabra por unos 30, 40 minutos. Muchísimas gracias, Molvina, por la invitación. Un gusto estar con ustedes y buenos días a todas y a todos. Me ha pedido Molvina hacer una presentación en esta reunión de coyuntura de DESCO sobre el retorno de Juan José Santibáñez al gabinete. ¿Qué significa? ¿Qué representa para la presidenta y para el Congreso? ¿Qué les puede garantizar? ¿Qué relación tiene el personaje con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia policía? Y si este retorno tiene que ver con su propia ambición personal o si esto representa es parte de una trama mayor. Entonces, esas son las preguntas que me dijo que se estaban haciendo ustedes y me invitó a hacer una reflexión sobre ellas, de manera que arranco entonces con el retorno de Santibáñez para luego, digamos, terminar un poquito en un escenario un poco más amplio que el de la, digamos, que el de Santibáñez, ¿no? En términos de lo que está ocurriendo hoy día
y el contexto en el cual hay que entender a este personaje y su actual figuración política, ¿no? Comienzo por recordar que Santibáñez, eh, digamos, irrumpe en la escena pública el año 2019 como jefe de gabinete del ministro del Interior Gastón Rodríguez, eh, que ejerció el cargo por primera vez con Vizcarra. Eh, no duró ni 48 horas Juan José Santibáñez, porque inmediatamente se hizo pública su trayectoria, no tanto como penalista, como hijo de policía, sino más bien como defensor de policías en problemas con la justicia, por no decir de policías delincuentes. Y quedó claro que se trataba de un personaje inescrupuloso y tremendamente peligroso en el Ministerio del Interior, sin duda, ¿no? Entre otras cosas, él y su estudio habían además asesorado y defendido a integrantes, policías integrantes de organizaciones criminales, pero también policías integrantes del Escuadrón de la Muerte que se descubrió, digamos, en la prensa y la fiscalía descubrieron que anidaba, digamos, en las más altas esferas del Ministerio del Interior entre el 2012 y el 2015. Entonces, este es el personaje, el momento era otro, digo, no duró 48 horas, en esa época todavía, digamos, pesaba la opinión pública, había, había más decoro y vergüenza y respeto, ¿no? Por la prensa, por los medios, por las redes sociales y sobre todo por la opinión pública, algo que ha desaparecido por completo porque él retorna, ¿no? Después de que conozcamos muy bien su trayectoria ya en la gestión pública, retorna después de haber sido censurado por el Congreso, ¿no? Y con 12 investigaciones a cuestas. Y, como ha dicho Molvina, un impedimento de salida del país por 18 meses. Increíble que retorne así al nada menos que al Ministerio de Justicia. Solo recordar brevemente quién fue Gastón Rodríguez. Rodríguez duró poco como ministro del Interior, como duran ahora los ministros. Ya en mi época, el promedio, digamos, en los gobiernos de Toledo, eh, García y Humala, el promedio de tiempo que pasaban los ministros del Interior era 7 meses. Y ya con Castillo, eso se redujo a 3, ¿no? Este, entonces, Rodríguez fue además, y este es digamos, la reflexión que quiero hacer, también fue brevemente ministro del Interior de Manuel Merino, ¿no? 5 días ministro del Interior y responsable de la feroz represión de las marchas en Lima y en todo el país, pero sobre todo en Lima, contra lo que muchos interpretamos como una suerte de golpe parlamentario encabezado por Manuel Merino, que acompañó la vacancia presidencial eh, de Vizcarra. Entonces, este Congreso, hay que recordar, también ha blindado a Merino, a Flores Arauz, el primer ministro de entonces, y a Rodríguez, y gracias a la acción de Alejandro Cabero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero todos sabemos claramente quién era Rodríguez. Este personaje que encabeza la feroz represión, blindado por esta coalición, fue el que llevó como jefe de gabinete a este señor. Felizmente duró poco. Aquí una pequeña reflexión, porque, digamos, los paralelos entre Merino y Boluarte son muy grandes, ¿no? Ambos son, de mi punto de vista, gobiernos parlamentarios, ¿no? Emergen por decisión de las mayorías parlamentarias,
y gobiernan al servicio de esa. En realidad, digamos, Merino no dura porque, digamos, el país entero lo rechaza y Boluarte dura porque decide, frente al rechazo mayoritario del país que demandaba adelanto de elecciones, decide pues responder con una feroz represión y un baño de sangre, ¿no? Porque, digamos, Gastón Rodríguez tiene dos vidas en su haber y Boluarte 50. Esa es la diferencia y por eso se consolida el régimen de Boluarte, por supuesto, con el apoyo de las élites empresarial, mediática y militar policial. Entonces, este es el personaje que lleva a Santibáñez. Él regresa, curiosamente, 5 años después como jefe de gabinete de asesores de gobierno, hace 1 año y medio, en febrero del 2024. Y va a ascender rápidamente a viceministro del Interior en abril del 2024 y a ministro un mes después. Y tendrá una gestión, digamos, para lo turbulento del periodo más o menos larga, de 11 meses, porque recién será censurado por el Congreso en marzo de este año por el fracaso, por supuesto, de su política de seguridad, ¿no? Y eso no debe sorprender porque hay tres, digamos, yo diría tres eh, iniciativas centrales en su gestión que fueron funcionales al Congreso y a la presidenta Boluarte y a su gobierno, pero que en lugar de frenar el desborde criminal, contribuyeron pues a alentarlo, ¿no? y consolidarlo. Y me refiero brevemente a ellas. La primera es el desmantelamiento de la DIVIAC, ¿no? Y el paso a retiro de Harvey Colchado y de Walter Lozano, que eran los dos coroneles que en ese momento no solo, digamos, estaban involucrados con la DIVIAC, sino con las investigaciones que conducía Marita Barreto, un equipo especial de fiscales asistido por un equipo especial de policías que habían comenzado investigando a Pedro Castillo, luego habían pasado a investigar a Patricia Benavides y, digamos, habían llevado a su caída y finalmente se encontraban investigando a Nicanor Boluarte y el entorno de Dina Boluarte. Y en ese contexto, por represalias y por protegerse frente a la amenaza que esas investigaciones representaban, sale de juego Marita Barreto, la suspenden y los pasan a retiro a los dos líderes de este equipo de inteligencia policial, el mejor equipo, digamos, con el que cuenta la policía para investigar la corrupción en el poder y el crimen organizado en el país. Y los colaboradores principales son enviados a distintas unidades policiales que nada tienen que ver con la investigación de la corrupción y el crimen organizado, ¿no? Entonces, recordarán ustedes que es en ese contexto que eh, Santibáñez dice, bueno, todo vale por subir, ¿no? Y yo entré al ministerio con el encargo de hacer lo que Pedro Castillo no pudo hacer, que es deshacerse de esta gente y desmantelar ese aparato de inteligencia criminal que le respiraba al cuello a la presidenta de la República y a su entorno, ¿no? Y lo logra. Segundo, Santibáñez fue un mastín, ¿no? Frente a la Fiscalía de la Nación, que desde que, digamos, había caído Patricia Benavides, se había convertido, ¿no es cierto?, en el cuco de los corruptos y los delincuentes. Y Santibáñez, entonces, no solo desmantela la inteligencia policial, sino que es un permanente, eh, eh, digamos, enemigo abierto, público, de la Fiscalía, y de alguna manera,
digamos, va a anunciar o es el prólogo, esa campaña sistemática de él y de la presidenta con la fiscalía, son el prólogo de lo que va a ser meses después, y lo estamos viendo hoy, el retorno de los cuellos blancos del puerto a las más altas esferas de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y tercero, Santibáñez también fue un rol importante desde el Ejecutivo en acompañar pasivamente o con entusiasmo, como quieran verlo, las iniciativas congresales para aprobar todas estas leyes a favor del crimen, ¿no? Sin observaciones del Ejecutivo y sin que el Ejecutivo en ningún caso haya llevado estas leyes al Tribunal Constitucional. Todas leyes que, digamos, perseguían atar de manos a los jueces y fiscales en la investigación, el procesamiento y el juzgamiento de delitos de corrupción en el poder y crimen organizado. Este es, digamos, este es en síntesis, ¿no? Lo que fue la gestión de Santibáñez en esos 11 meses. Eh, y claro, lo que queda claro aquí es que se congració como una figura muy apreciada por la presidenta y por el Congreso, y contribuyó al debilitamiento y el desmantelamiento del aparato público para enfrentar esta amenaza criminal que está viviendo el país. Boluarte fue una pieza importante en esa estrategia, pero el proyecto lo rebasa largamente. Este es un proyecto más bien encabezado por la coalición gobernante, el pacto, desde el Congreso, ¿no? Y tiene muchos actores, podemos hablar de eso después, pero digamos, es una pieza importante, pero no es quien conduce la estrategia, ni una pieza imprescindible sin la cual esa estrategia no puede caminar. Es obvio que así fue cuando salió del gabinete y así será cuando se vuelva a ir. Ahora, es interesante notar que él no dura fuera del gabinete, digamos, sale en marzo del 2025 y en abril regresa a Palacio como encargado de supervisar ciertos proyectos especiales para la presidenta y la coordinación interministerial de esos proyectos. Nadie supo en qué consistieron, pero básicamente eso le permitió seguir teniendo una injerencia en interior y en algunas otras iniciativas de importancia para la presidencia, ¿no? Y 4 meses después de estar en Palacio, hace solo 3 semanas, ¿no? Regresa al gabinete, ¿no? Difícil saber exactamente por qué decide tomar esta decisión la presidenta. Todo indicaría que es para protegerlo políticamente. Está expuesto a 12 investigaciones, varias de ellas son investigaciones al entorno de la presidenta y a su hermano, en las que está claramente comprometido. Y bueno, pero por otro lado, tampoco es que como ministro esté, digamos, protegido frente a esas investigaciones, porque él ya había sido ministro y por tanto la prerrogativa del antejuicio le alcanzaba sin regresar al Ministerio de Justicia. Igual, estar en el gobierno le da a él mayores posibilidades de protegerse, pero lo expone a él y expone sobre todo al gobierno, ¿no? Como veremos en un momento. Se pensó inicialmente porque su retorno daría un nuevo aire, ¿no? A, a procesos en marcha, como la recaptura de la Fiscalía por los cuellos blancos, eh, a la captura del Poder Judicial, ¿no? Ahí ha avanzado poco el pacto. Intentó, le puso la mira a la presidenta del Poder Judicial apenas asumió, pero la respuesta de la corporación no permitió que ese intento avanzara. Pero no ha dejado de ser un componente central del discurso político del pacto, que lo que se requiere hoy es una reforma judicial a fondo. Y eso alcanza tanto al Ministerio Público como al propio Poder Judicial. Y también se dijo que había regresado porque
digamos, había que hacer realidad el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su presencia en Ginebra, ¿no? Gracias a un juez que le levantó el impedimento de salida para que pudiera ir a Ginebra, develó, ¿no? Esa intención, porque ahí declaró que el Perú estaba considerando si se iba o no del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero su presencia tuvo que ver con la defensa de esta ley de amnistía, ¿no es cierto? Para, sobre todo, responsables de violaciones a los derechos humanos graves, delitos de lesa humanidad. Además de esa presencia en Ginebra, lo otro que ha logrado, lo único que ha podido lograr, bueno, no es poco, ¿no? Porque estamos hablando de 3 semanas, pero digamos, yo diría, la victoria más importante para el pacto, diría yo, es la remoción de Silvana Carrión como procuradora especializada para el caso Lavajato, una funcionaria profesional, independiente, que venía haciendo un gran trabajo, responsable desde la Procuraduría digamos, cobrar la reparación civil para el Estado en estos grandes hechos de corrupción, ¿no? Entonces, ya estaba en la mira de López Aliaga, investigado también en esos procesos Lavajato, y la primera decisión que toma, digamos, Santibáñez a través de la Comisión de Defensa Jurídica del Estado, donde tiene un representante, además de la Procuradora del Estado, que también es nombrada por el ministro de Justicia, la primera decisión que toman es removerla a Silvana Carrión. Esto es grave porque es parecido al intento de retiro del sistema interamericano, porque la OCDE, ¿no? Este club de países, de economías, de países, de democracias de mercado, las más prósperas del mundo, al que queremos ser parte hace más de una década, dicho sea de paso, y el gobierno de Boluarte ha, digamos, reiterado su deseo de que Perú se incorpore a la OCDE. Bueno, la OCDE tiene estándares y está supervisando, ¿no? Varias cosas en términos de si Perú cumple con las exigencias. Y una de ellas es lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y Carrión, como procuradora especializada, es la representante del Estado, ¿no? Ante la OCDE, en el comité que ve el tema de lucha contra la corrupción y cómo enfrentar todo lo que tiene que ver con sobornos, ¿no? Y ha consolidado una buena imagen y hay una buena opinión del trabajo que ella y los fiscales Lavajato hacen. Y la OCDE ha venido a expresar, el día que la remueven, esto es muy interesante, el día que la remueven a ella, ese día se hace público el pedido de la OCDE de que el Estado peruano proteja a los fiscales del caso Lavajato y a Silvana Carrión. Y ese día la remueven del cargo. Pero más allá de eso, digamos, el regreso de Santibáñez ha ido acompañado pues de varios destapes periodísticos contra él, ¿no? Que claro, expresan que la prensa no se rinde y que la justicia tampoco, porque esos destapes periodísticos no se entienden si no es porque hay investigaciones fiscales, ¿no? Que son las que finalmente terminan llegando a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y digo que no se rinde porque parecía, ¿no es cierto?, que con la decisión de sacar de juego a Marita Barreto en las investigaciones de la corrupción del poder y sacar a Colchado y Lozano, como decía, de la DIVIAC, esas investigaciones contra el entorno de Boluarte que comprometen a Santibáñez, digamos, habían sido destruidas. Y sin embargo, ese no es el caso. O sea, hay una gran resiliencia, ¿no? En la prensa independiente y en la justicia frente a estos embates a la independencia
a la libertad de expresión y a la independencia judicial, que provienen de la coalición gobernante, ¿no? Es, digamos, una constatación a la luz de los últimos acontecimientos, ¿no? En este momento, sostener a Santibáñez es pues una roca atada al cuello de la coalición gobernante, ¿no? Este, y a mí no me llamaría la atención que finalmente se quede sin apoyo Santibáñez. Y hasta me parece que falta una firma para que proceda. Ni siquiera es una interpelación, ya están yendo a la censura y va a ser muy difícil que de cara al país, ¿no? Con toda esta información en manos de la opinión pública, a 7 meses de las elecciones, digamos, quienes integran la coalición gobernante quieran seguir, ¿no es cierto?, sosteniendo a un personaje como Santibáñez, que el último domingo además ha terminado involucrando al premier Arana, ¿no? Porque es a él que le pide, como ministro de Justicia en esa época, que se haga cargo de cambiar de pabellón a un condenado a 27 años de prisión, integrante de una organización criminal como los Pulpos, ¿no? En Trujillo, responsable de muchos de estos atentados, por lo menos así se ha dicho, que han tenido lugar estos 3 atentados con coche bombas, digamos, ¿no? Que han tenido lugar en Trujillo en las últimas semanas y los últimos meses. Y esto ocurre además cuando las calles empiezan a calentar otra vez con la movilización de los jóvenes eh, contra la nueva ley de AFPs aprobada por el Congreso, ¿no? Y hemos visto la rapidez con que el Congreso ha retrocedido, ¿no? Y el Ejecutivo ha retrocedido porque el ministro de Economía había hecho cuestión de Estado de que estaba en contra de un octavo retiro, ¿no? De fondos, eso está incluido, me parece, en la propia ley. Bueno, han retrocedido porque tienen terror de que esto pueda ser la chispa que finalmente, ¿no? Encienda la indignación popular en las calles, ¿no? Eh, bueno, ese es más o menos la situación en la que estamos. En realidad, Santibáñez no es sino un capítulo más en muchos otros que tienen lugar en este momento alrededor del esfuerzo de la coalición gobernante en el Congreso de copar las instituciones de control que todavía no tienen a su cargo, ¿no? Me refiero, hoy tienen a su cargo el Tribunal, la Junta Nacional de Justicia, componentes centrales del sistema de justicia, pero el Poder Judicial y la Fiscalía están en disputa, sobre todo y específicamente el Ministerio Público en este momento. Entonces, en ese contexto hay que ver lo de Santibáñez y menciono algunos de esos procesos antes de terminar, ¿no? Entonces, lo primero es la captura del Ministerio Público. Anoche ha emitido a la Junta Nacional de Justicia 3 resoluciones que no he tenido tiempo de revisar en detalle, pero el objetivo es finalmente suspender a Adel Espinosa, actual fiscal de la Nación. Curiosamente, por incumplir la orden de reposición de Patricia Benavides, emitida por la Junta Nacional de Justicia. Una orden a todas luces nula, irrita, ¿no? Y hoy día Delia Espinosa dice además no solo eso, sino que de acuerdo a la información oficial hoy día, porque recuerden ustedes, habían 2 procesos de destitución contra Patricia Benavides, ¿no? En uno, el Tribunal Constitucional ayudó, en uno el Tribunal Constitucional, digamos, declaró nula la destitución y en el otro se varió la destitución y le reemplazó por una suspensión de 60 días. Bueno, lo que dice hoy día Adel Espinosa es que esa suspensión de 60 días todavía no se ha cumplido. Es decir, eso tiene varias semanas todavía para cumplirse. O sea que mal podía Adel Espinosa
haber podido ejecutar una orden cuando estaba pendiente la suspensión de Patricia Benavides. Todo esto se hace a través de un proceso inmediato que ya fue declarado inconstitucional por el tribunal y que ha servido para que regrese Gálvez y para que estén en proceso de regresar Arce y Rodríguez Montesa, los otros cuellos blancos, los otros tres fiscales supremos que fueron destituidos por su pertenencia a los cuellos blancos del puerto. Este, bueno, digamos, el Tribunal Constitucional dijo que ese proceso inmediato era inconstitucional y se cayó una de las destituciones de Benavides también. Entonces se le está procesando a través del trámite ordinario, pero en realidad como si fuera un proceso inmediato, es lo que sostiene en su defensa del Espinosa. Pero lo más grave de lo que dice el Espinosa es que la Junta va a tomar una decisión de suspenderla, que es una medida cautelar, sin haberle escuchado a ella, ¿no? Entonces, bueno, irregular como todo lo que ha venido haciendo hasta ahora la Junta Nacional de Justicia. Si la suspenden a él Espinosa, la Junta de Fiscales Supremos, que actualmente tiene una mayoría de 4, con Espinosa, Pablo Sánchez, Villena y Zoraida Ábalos, contra 2 cuellos blancos, digamos, Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides. Esa mayoría pasaría a ser solo una mayoría de 3-2. Y como están por regresar a la Junta, gracias al Tribunal Constitucional, perdón, a la Junta de Fiscales Supremos, Arce y Rodríguez Montesa, esa mayoría podría invertirse y los cuellos blancos con Patricia Benavides podrían pasar a tener 4 votos contra 3 de los fiscales independientes. O sea que, digamos, ese yo diría es el escenario de disputa institucional más importante en este momento, que se suma a otros, la disputa abierta con el Poder Judicial en torno a la ley de amnistía. Recordarán ustedes la presidenta del Poder Judicial diciéndole a la presidenta de la República en una ceremonia en la Corte Suprema de Justicia que el esa ley de amnistía estaba reñida con nuestros compromisos internacionales y por tanto con la propia Constitución. Y que los jueces no tenían que aplicarla. Y es lo que viene ocurriendo. Así como no aplicaron la ley que establecía que los delitos de lesa humanidad podían prescribir, la ley de hace un año, el Poder Judicial la desconoció, aplicando este concepto de control difuso. Si hay una norma constitucional reñida con una ley, se prefiere la norma de naturaleza constitucional. Lo mismo está ocurriendo ahora. Entonces se está germinando un nuevo conflicto con el Poder Judicial. O sea que, y también no es solo la ley de amnistía, sino que las leyes pro crimen han sido abiertamente criticadas tanto por la fiscal de la Nación como por la presidenta del Poder Judicial. Un tercer escenario de conflicto es con la prensa independiente. El cuarto tiene que ver con este intento del Ejecutivo de sacarnos del sistema interamericano de derechos humanos, o sea, así como, ¿sí? ¿Aló? Sí, así como la coalición gobernante quiere sacarnos, digamos, del sistema interamericano de derechos humanos para dejarnos sin recursos ante las arbitrariedades que puedan cometerse en el escenario nacional, esa medida es perfectamente, digamos, coherente con la agenda de tomar control del Poder Judicial y del Ministerio Público en el Perú. Es la otra cara de la moneda. Lo que no sabemos, ya hay 2 comisiones que ha creado el Ejecutivo que están estudiando, una en el Ministerio de Defensa y una en Relaciones Exteriores, están evaluando la posibilidad de la salida de Perú del sistema interamericano. Hay quienes dicen que esto es más una finta populista que una clara decisión de irse, que el costo de quedarse desacatando decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a ser tan alto y que por tanto ese costo lo puede pagar el Perú sin necesidad de tener que pagar un costo mayor con el desprestigio de sumarse pues al aislamiento
de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, ¿no? Y que más bien cumple el propósito de ser una finta populista en el sentido de que no nos vamos del sistema interamericano y por tanto no podemos tomar las medidas de fuerza necesarias para derrotar al crimen, ¿no? A pesar de que es esta coalición la que, digamos, ha hecho todo lo posible para debilitar la respuesta estatal y la persecución penal frente a la corrupción en el poder y el crimen organizado, ¿no? Y otra reflexión más, pero muy limitada, sin entrar en profundidad, es la que ubica a Lucas Herzi, ¿no? Abierto promotor de la tesis del fraude electoral en las elecciones del 21 como asesor del Jurado Nacional de Elecciones. Es una tremenda paradoja que podría dar cuenta de un Jurado Nacional de Elecciones que ha terminado tomando una distancia inmensa de Salas Arenas, el anterior presidente del jurado, y por tanto, ¿no es cierto?, el peligro de que no contemos con un árbitro lo suficientemente fuerte en el próximo proceso electoral que se avecina a solo 7 meses. Ese es el contexto en el cual están ocurriendo todas estas cosas, que es el próximo, digamos, inicio de las elecciones. Eso será en enero, pero estamos ya en etapa preelectoral, digamos, ¿no? Sin oposición política visible. Aunque creciendo esta idea de que por estos no hay que votar, que es más bien una iniciativa de naturaleza cívica de Rosa María Palacios. Y como telón de fondo, y con esto cierro para, digamos, tener el cuadro completo, es que este debilitamiento y desmantelamiento del Estado en el ámbito de la seguridad y la justicia ha resistido, ¿no?, por los elementos sanos de la policía, de la Fiscalía y sobre todo de la Fiscalía y del Poder Judicial, ocurre en un momento de un gran boom de economías ilegales en el que los últimos 10 años se ha duplicado los cultivos de OGCOC y las exportaciones de cocaína, se ha multiplicado la producción de oro informal e ilegal gracias a los altísimos precios del petróleo que está llegando a los $3.500 la onza, y también el crecimiento, por supuesto, de la corrupción en el poder. O sea que, digamos, es en el cuadro en el que hay que mirar lo que... el regreso es Santibáñez, como un actor, digamos, importante, pero al fin de cuentas, un actor más, cuya salida de la escena tampoco detendría ninguno de estos procesos actualmente en marcha destinados a que el Congreso acabe copando y acabe con el control ejercido desde la Fiscalía, el Poder Judicial Independiente y la prensa independiente, la sociedad civil también golpeada con la ley APSI, ¿no? Ahí lo dejo, Molvina. Muchísimas gracias, Gino, por estas reflexiones tan completas, mirando las aristas que están detrás. Y ahora pasaríamos a una ronda de intervenciones, consultas, comentarios de la platea. ¿Quién se anima? Ahí hay un comentario de Darwin. No, lo que pasa es que alguien, Luisa preguntaba qué era la DIVIAC, Ah, ya, esa es la pero división era la... de investigación de delitos de alta complejidad que se crea el 2016 para enfrentar precisamente las extorsiones y el sicariato. Y es una unidad que combina inteligencia policial e investigación criminal. Y es una unidad relativamente libre, bastante libre mientras funciona, digamos, de las interferencias políticas y de la corrupción de que adolecen otras unidades de la policía. Entonces se convierte en una herramienta fundamental para develar hechos de corrupción en el poder y para también frenar en su momento
las extorsiones y el sicariato en el país. Entonces, la pena es que en medio de este boom de economías criminales, deterioro de la violencia y la inseguridad, para protegerse, la presidenta, ¿no? Y el Congreso, la presidenta decide debilitar, ¿no? Desmantelar esa división, que claro, era un peligro para ella porque le estaba investigando, pero también era la herramienta que necesitábamos para enfrentar la ola criminal, ¿no? Entonces, por eso la importancia de haber puesto en la mira a la DIVIAT, porque para protegerse el gobierno termina debilitando la lucha contra el crimen. De la misma manera que el Congreso, para protegerse de las investigaciones por corrupción de muchos de sus miembros, terminan aprobando leyes pro crimen que favorecen a todo tipo de actividades criminales. Tenemos el primer pedido de palabra, de Eduardo Bayón. Adelante, Eduardo. Gracias, Molvina. Gracias, Gino, por la presentación. Oyéndola, se me profundizaba una sensación que tengo frente al tema y frente al personaje. Más aún cuando empezabas recordándonos su intento de aparición previo, digamos, y su rápida desaparición. Ah, me da la impresión evidente que estamos viviendo ya el desplome de la institucionalidad que tuvimos en una democracia que fue perdiendo contenido, digamos, a lo largo, a lo largo de los años. Y es evidente también que en ese desplome las instituciones evidenciaron sus fracturas casi desde la transición democrática que termina eligiéndolo a Toledo. Digamos, Poder Judicial, Ministerio Público, la Defensoría resistió un rato más, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, fueron espacios que de alguna manera eran ocupados, no corresponde el adjetivo bandas, pero en fin, por grupos, algunos de los cuales históricamente vinculados al APRA y otros hijos del Fujimorismo, que veían brotes de gente distinta y empezaron las pugnas a lo largo del siglo XXI en todas las instituciones, en donde frecuentemente los buenos, para ponerles algún adjetivo, que lograban posiciones de algún poder y representación, las lograban poniéndose de acuerdo con algunos de los sectores de los malos, como ocurrió en distintos momentos claramente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Ahora, en este contexto, entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que explica que un personaje como Santibáñez, cuya trayectoria lo ubica como un connotado defensor de policías delincuentes y eficiente como defensor de policías delincuentes, en este juego de poder, en donde me da la impresión que es claro que no tiene ningún reparo en usar sus contactos en todas las instituciones, y los tiene en todas? En el caso de la policía, porque los ha defendido; en el caso del Ministerio Público, el Poder Judicial, porque de alguna manera ha comprado a partes de ellos como parte de su tarea de defensa; y en el caso del Tribunal de Garantías Constitucionales, eventualmente porque puede extorsionar a algunos o les conoce varias cosas. ¿Ya? De alguna manera el personaje es un personaje poderoso de ese deterioro. Entonces, a explorar por ahí, segundo asunto, sería un pedido mío a ti, da tu experiencia en el tema y tu conocimiento de muchísimas de esas instituciones. Finalmente, el tercer asunto: ¿por qué Santibáñez y no cualquier otro de los personajes torgos con el talento de Santibáñez? No estoy pensando en los tontos como Quero, estoy pensando digamos, los más desalmados
estilo Santibáñez, así sean caletas como Arana. Este, ¿cómo, cómo miras tú todo ese panorama que, y termino con esto, es claro que desde el mundo institucional ya no va a poder ser resistido y es claro que empiezan a asustarse de la calle. Digamos, la pequeña respuesta a lo de los fondos previsionales y las AFPs el sábado, los ha dejado, me da la impresión, relativamente preocupados, más de lo que uno pudiera creer dada la dimensión de la movilización. Gracias. Gracias, Eduardo. A ver si tenemos alguna otra intervención. Federico Tenorio, adelante, Fico. Gracias, Mol. Gracias a Gino por la presentación, muy, muy claro. Solo tengo una pregunta muy puntual en relación a este trámite que hay que hacer o que está emprendiendo esta mafia para el retiro de la Corte Interamericana. La semana pasada hemos tenido a Carlos Rivera y en su exposición nos comentaba que aún así se iniciara este trámite, ya no le alcanza para lograr la impunidad de Dina Boluarte y de la gente comprometida en derechos humanos, porque es un proceso lento, largo y además los casos por los cuales van a ser presentados tanto la presidenta como sus ministros, no tendría efectos prácticos, ¿no es cierto? Pero claro, va a tener otro tipo de efectos. Está claro que el rol de este personaje es a toda costa lograr la impunidad y sobre eso quisiera una reflexión de Gino. ¿Podrías ir reaccionando a Sí, estas dos sí, intervenciones y claro, a ti? claro, claro. Agradecerle a Eduardo y a Federico por sus comentarios. A ver, sobre las reflexiones de Eduardo, yo ahí tengo un matiz, ¿no? Porque él, digamos, al hablar de los problemas de la democracia peruana y los problemas institucionales, ¿no? Este, envuelve, digamos, a todo el universo institucional dentro de la misma evaluación negativa. Y yo hago una distinción que traté de hacer, digamos, en mi intervención, cuando digo que el esfuerzo, digamos, desde el Congreso, ¿no? De poner en práctica este proyecto de control institucional total que nos recuerda al de los 90, solo que en este caso, como el fujimorismo no llegó al Ejecutivo, está intentando ponerlo en práctica desde el Congreso, que es más difícil, porque además no tiene todo el poder para hacerlo, tiene que negociar, ¿no es cierto?, el respaldo de otras 11 fuerzas políticas todas las semanas. Pero vemos que lo viene haciendo bastante bien, pero no ha tenido éxito en ese empeño todavía. Recuerda que ese proceso en los 90 a Alberto Fujimori le tomó también varios años y estaba en el Ejecutivo y era popular y tenía el control del Congreso. Acá tú tienes que es desde el Congreso que se conduce ese proceso, es verdad, con un Ejecutivo sometido y ya con un Tribunal Constitucional y una Junta capturada, pero con una Fiscalía y un Poder Judicial que con todos sus problemas, ¿no? Es un contrapeso a esa arremetida. Entonces yo sí eh, insisto en eso, la crisis institucional de la política viene ocurriendo en un escenario en el que más bien el sistema de justicia, por lo menos parte de él, la más importante, el Ministerio Público y el Poder Judicial, frente a la política han ido experimentando un proceso más bien de creciente autonomía y de fortalecimiento institucional.
¿no? Con capacidad de hacerle contrapeso a esa clase política. Si no, no te explicas que las investigaciones contra la corrupción en el Perú hayan avanzado de la manera como han avanzado. Tú me dirás, bueno, pero los procesos han durado muchísimo, los resultados son pocos, pero si tú ves el escenario regional donde ocurre el escándalo Lava Jato, en 10 países de la región, Perú es el único país que continúa con los procesos anticorrupción. Y los logros de Perú son los más resaltantes en la región. En la mayoría de los países, la corrupción en el poder no se investigó, ¿no? Venezuela no se investigó, México no se investigó, eh, Argentina muy parcialmente, Colombia muy parcialmente, Ecuador un vicepresidente, etcétera, ¿no? Entonces, y acá no solo es el caso Lava Jato, ¿no es cierto? Es cómo se procesó las redes criminales de Fujimori y Montesinos. En ningún país de América Latina ha ocurrido eso, ¿no? Con Fujimori 18 años preso, Montesinos todavía preso, y desarticulada todas las redes criminales de esa época. Que se hayan reconstituido es otra cosa, pero ningún sistema de justicia tiene esos méritos a cuesta. Si a eso tú le agregas, ¿no? Que la derrota del terrorismo pasó por la justicia, y los violadores de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo siguen siendo condenados. Por eso la ley de amnistía, 40 años después. O sea, es lento, pero digamos, es un sistema de justicia inusual, diría yo, en la región, con altos grados de autonomía. Ahora, en la Fiscalía y en el Poder Judicial hay buenos y malos, y hay una disputa. Sí, claro, como en cualquier otra parte. Pero no es una disputa por el poder entre dos grupos igualmente corruptos y con los mismos males. Es una disputa entre los fiscales y jueces vinculados a la corrupción, digamos, los cuellos blancos de alguna manera. Eso grafica lo que queremos decir, y fiscales independientes y profesionales que podrán tener muchos problemas, pero no son corruptos, y están en capacidad de investigar el poder. Y no son solo Beli Pérez en el caso de Lava Jato, son, todos los días lo vemos, ¿no es cierto?, que siguen saliendo los casos y sigue investigándose, ¿no? Sobre todo la corrupción en el poder. O sea que, y yo sí hago esa distinción, me parece importante, porque si no nos lleva a una conclusión de que todo está perdido, y en realidad en este momento lo que estamos es viendo la resistencia, ¿no?, de sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público frente a este proyecto mafioso y autoritario, ¿no? Que veremos en qué queda después de las elecciones, porque hay entre medio, digamos, un proceso electoral que será una oportunidad para frenar ese proyecto, o será la oportunidad de ese proyecto para consolidarse en el poder, conquistando quizá el propio poder ejecutivo. Pero estamos en esa lucha, todos los días lo que vemos es esa lucha, y también hay una prensa independiente que no siempre está a la altura de lo que uno quisiera, pero es desde esa prensa donde aparecen, digamos, los destapes sobre Santibáñez, ahora sobre Arán, el primer ministro, etcétera, etcétera. Entonces, es un matiz importante, creo yo, que no hay que, desde mi punto de vista, olvidar. Ahora, otros personajes, yo creo que no es un personaje imprescindible, pero sí es una persona altamente inescrupulosa, ¿no es cierto?, dispuesta a hacer cualquier cosa por la presidenta y por la coalición gobernante. Pero hay muchos como ellos. O sea, el retorno de Patricia Benavides, que es un retorno más permanente que el de Santibáñez, ¿no? Lo de Santibáñez es esporádico, más grave es el retorno de Patricia Benavides, con esos antecedentes, a las más altas esferas del Ministerio Público, porque, como digo, es un retorno permanente. Y el de los cuellos blancos, insisto, Gálvez, Arce y Rodríguez Montesa. Eso es muchísimo más preocupante, porque incluso con un poder judicial independiente, si tú tienes el control del Ministerio Público, ahí decides a quién se le investiga y a quién no, a quién se le archivan sus casos y a quién se le persigue.
por la naturaleza, ¿no es cierto?, de los personajes, que ya han dicho claramente que ellos no quieren una justicia de los buenos, sino quieren una justicia de los buenos amigos, una justicia que está al servicio del mejor postor, ¿no? Entonces no sé si eso responde, digamos, a los comentarios de Eduardo. Sobre lo que plantea Federico, ¿no? Claro, mira, es verdad, si nos retiramos del sistema, si es una decisión que toma la Presidenta de la República, recién un año después se hará efectivo ese retiro. Entonces, por ejemplo, los juicios por las matanzas de fines del 22 y principio del 23, eso, digamos, o los procesos, ¿no? O la supervisión que pueda hacer el sistema interamericano sobre esos procesos, llegará tarde o temprano al sistema. Pero claro, una cosa es que llegue contigo comprometido claramente con el sistema y otra cosa es que llegue contigo desconociendo y no cooperando con el sistema. Es una forma de decir, oye, nosotros no creemos en la justicia supranacional, no le damos crédito, no cooperamos con ella, ni atendemos ninguna de sus. Entonces, claro, yo creo que hay que dar la batalla, estoy de acuerdo con Carlos, porque no nos dejen sin ese recurso a la justicia supranacional, ¿no? No le podemos regalar eso, porque es un derecho adquirido. Hay que pelear porque el Perú no se vaya. Pero si se va, será muy malo para el Perú, pero tampoco los librará del todo del juicio del sistema. Pero si te vas, en la lógica del pacto, digamos, tú habrás tomado la decisión de no colaborar y de no darle ninguna importancia a esa instancia de la que denostas, ¿no? Y a la que no respetas. Ese creo que es el sentido de la decisión de denunciar el pacto de San José, ¿no? Anticiparte y decir, oye, cualquier cosa que diga este sistema a nosotros no nos interesa y no le damos ningún crédito, ¿no? Es más digamos, una decisión política, ¿no? Que solo tendrá, digamos, porque claro, si hay digamos, si hay una sentencia, por ejemplo, de acá a unos años, sobre las matanzas de la Corte Interamericana y el Perú está fuera, ¿qué le puede interesar a quienes conducen el Perú? Entonces, ojalá que no lleguemos ahí, ¿no? Yo creo que hay que dar la batalla para no salirnos, porque como digo, es un derecho adquirido por nosotros, ¿no? Gracias, Gino. Te Luis espejo. Espejo. Luis, adelante. Hola, Molvina. Buenos días, Gino. Buen día, buen día. Hola, Y Luis. gracias por la lúcida presentación. Eh, Creo que, eh, como bien has señalado, hay por lo menos yo percibo dos serios problemas, ¿no? En, en cuanto al estado de la situación del país, ¿no? Uno primero que es la desdemocratización de la sociedad peruana, ¿no? Que prácticamente no nos queda nada, ¿no? Y por otro lado, el quebrantamiento del Estado de Derecho, ¿no? Creo que son dos rasgos característicos de la sociedad peruana, ¿no? Y por otro lado, esto a consecuencia del posicionamiento, gracias a alianzas ilegales, ilegítimas y, y demás, entre el poder oficial, por llamarlo de alguna manera decente, ¿no? Y creo que las economías ilegales que están actuando en el país, yo estoy hablando desde la libertad y aquí lo tenemos pues presente, eh, sentimos que la libertad es ahora uno de los ejes de poder del país, basado en la ilegalidad, ¿no? Tenemos las bandas organizadas, tenemos el narcotráfico, tenemos la minería ilegal, bueno, ya en extremos, ¿no? En extremos que
puede, en el peor de los casos, esperemos que no ocurra, puede llegar al acostumbramiento a vivir de esta manera si es que no hay reacciones a tiempo. Alienta de alguna manera eh, acciones como la de Cusco, ¿no? Como la de Patadas, esta marcha de sacrificio iniciada por el alcalde, que evidentemente también tiene otro carácter, pero que finalmente tiene un valor también, ¿no? Un valor político. Después, eh, la movilización de los jóvenes, ¿no? Creo que es sumamente interesante. Algunos eh, señalan que tiene atisbos, semejanzas con los inicios de las movilizaciones a propósito de la ley Pupín, ¿no? Creo que podría ser un poco exagerado, pero no podemos menospreciar el valor que tiene esta reacción de los jóvenes. Las universidades hoy han creado su propia organización. Por lo pronto, todas las universidades de Lima, o la mayoría, ya están articuladas a una federación, lo cual es sumamente interesante, y están universidades públicas y privadas. En medio de todo esto, en medio de todo esto, tenemos un régimen con un ministro que realmente es un delincuente, ¿no? La pregunta que haría sería la siguiente, Gino, ¿no? En medio de esta situación, ¿no? Eh, algunos ya están diseñando, o por lo menos ya incorporando en sus análisis, eh, basados en que este régimen tiene el 2% de aprobación, un Congreso totalmente desprestigiado que tiene hoy el 4 o 3%, o sea que también se encontraría en la misma línea que la presidenta. Si están en esas condiciones, bueno, las condiciones para candidatear serían bastante relativas. Entonces, es posible, algunos se preguntan, es posible que en esas condiciones se pueda pensar en la posibilidad de un fraude, ¿no? Como lo intentó soterradamente el Fujimorismo, bueno, siempre lo intentó, y hoy al parecer podrían hacerlo abiertamente con todo el poder que están acaparando, ¿no? Bueno, solamente era eso, Gino, ¿no? Muchas gracias. Malvina, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Sí, muchas gracias por la presentación, Gino. Tenía solamente dos preguntas que no sé si son inocentes y apropiadas, pero las planteo. La primera tiene que ver con algo así como la personalidad de Santibáñez. La pregunta es que ya sabemos que es un personaje inescrupuloso, pero yo quería preguntarte si es que existe qué tan frecuente es este tipo de perfil en ese mundo, digamos, ¿no? O sea, este tipo de perfil, qué tan común es, qué diferentes grados de inescrupulosidad o escrupulosidad, si quieres, o sea, algún tipo de escrúpulos en algún contexto que pueda a uno de estos personajes, por ejemplo, a corregirse, a retroceder o a tomar otro tipo de acción. Y la otra pregunta tenía que ver un poco con la trayectoria de Santibáñez de sus primeras apariciones a las actuales, ¿no? O sea, él comienza siendo, vamos a decir, un defensor de policías delincuentes, ¿no? Pero mi pregunta es si es que a partir de sus actuaciones posteriores, sabemos cuál es su accionar político, él ha cambiado algo así como su rubro de acción, por ejemplo, ¿no? Es que, digamos, si pasara a defender a policías delincuentes, ha pasado a defender mineros, a promover favores de otro tipo. Si algo de que te hayas visto o te hayas enterado nos puede llevar a ese tipo de proceso de transformación de actividad principal, digámoslo así. Gracias. Adelante, Darwin. Muchas gracias, Molvina, y muchas gracias también a Gino por la eh, interesante reflexión, ¿no? Sobre el momento que estamos viviendo, sobre este personaje también, eh, como Santibáñez, y más bien, mi nombre es Darwin, yo soy de Cusco,
soy directivo en el Colegio de Ingenieros del Perú y creo que es un espacio también a través de los colegios profesionales, la Conrede que estamos organizados, en el que eh, se puede seguir trabajando de forma independiente, ¿no? Agradezco esa última parte emotiva de Gino, en el que nos indica de que no nos encontramos completamente mal como en otros países, ¿no? Incluso nuestro sistema de justicia, la fiscalía, ha avanzado mejor en la lucha contra la corrupción que otros países de la región, ¿no? Entonces, eso nos da aliento también a que podamos seguir luchando contra este proyecto que están copando todas las instituciones y creo que en estas elecciones vamos a tener una oportunidad también de, de frenar, ¿no? Un poco ese proyecto que lo han estado haciendo bien durante estos meses, ¿no? Con la actuación o con la participación también de Dina en el Estado. Entonces, eso nos motiva un poco porque a veces pensamos de que no tenemos recursos, no hay poder judicial o fiscalía independiente, pero sí lo hay, ¿no? Y nos encontramos en todo caso en mejor posición que muchos demócratas que están luchando también en sus respectivos países, en las regiones, contra la corrupción, ¿no? Entonces, creo que es tarea también de no salirse del Pacto de San José, luchar con ese tema. Y finalmente sería también, así como este pacto se ha unido, ¿no? Han reconquistado el poder legislativo y están copando la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera. También sería bueno que en las elecciones la oposición en este momento sea que una esfuerzos por una sola visión, ¿no? Por un solo proyecto, porque al dividirse es que no se logra también muchos escaños en el Congreso y se da paso a que puedan copar el Fujimorismo y todo este grupo puedan copar las instituciones. Gracias. Veo otras manos levantadas, entonces podemos ir con comentarios a estas últimas preguntas, a estas Sí, tres. gracias, gracias, Molvina. Y gracias a Luis y a Darwin por sus preguntas y sobre todo sus comentarios y apreciaciones. Quizá empiezo por la última intervención de Darwin, ¿no? Tampoco se me vaya a confundir, ¿no? No es que no estamos mal, estamos muy mal, pero, pero en un escenario muy negativo hay también, digamos, fortalezas institucionales. Y más bien el objetivo de quienes quieren hacerse el poder completamente es acabar con esos espacios de independencia institucional en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y están avanzando en eso estos días, ¿no es cierto? Ya decíamos, hoy día el principal objetivo es la captura de las altas esferas del Ministerio Público. Ha regresado Gálvez, ha regresado Patricia Benavides, que como decía, son retornos a las altas esferas del poder tan o más preocupantes que Santibáñez, pero de gente tan inescrupulosa como Santibáñez. No es que Santibáñez sea tan excepcional en ese sentido. Si vemos las trayectorias y los perfiles y los procesos disciplinarios y penales que se siguen contra Benavides, contra Tomás Gálvez, contra Arce y contra Rodríguez Montesa, que son los otros dos cuellos blancos que están en proceso de regresar a las altas esferas del Ministerio Público, son personajes parecidos, igualmente inescrupulosos, con una trayectoria muy corrupta, etc. Entonces, solo matizando, ¿no? No es que estemos bien,
Yo ponía el ejemplo del caso Lavajato y digo, oye, esto demuestra que por lo menos frente a graves hechos de corrupción, en el poder, en el caso peruano, el sistema de justicia ha podido investigar esos hechos y procesarlos y en algunos casos condenarlos. Y estamos en eso. Ha sido un proceso lento porque son mega procesos, todos ellos simultáneamente, que involucran por lo menos a 5 expresidentes. Eso no se ha visto en ningún caso en América Latina, ni siquiera en Brasil. Entonces, digamos, poner en perspectiva, ¿no?, las fortalezas y las debilidades institucionales y no generalizar pasando un juicio negativo por sobre todo, ¿no? Ahora, también es verdad que, digamos, esas fortalezas institucionales que subsisten y que resisten la arremetida de la coalición congresal no van a ser eternas, porque a fin de cuentas, quien tiene el poder parlamentario, ¿no?, es quien tiene más poder en el país. Entonces, será cuestión de tiempo, ¿no?, para que finalmente ese poder político parlamentario termine por someter a las instituciones, si es que no hay una movilización ciudadana de envergadura y si es que sobre todo no hay una respuesta política que cambie la correlación de fuerzas políticas, es decir, que cambie la composición del Congreso y el Ejecutivo, pero sobre todo el Congreso, ¿no? Entonces, porque 5 años más de esta coalición gobernante en el Congreso y en el Ejecutivo, yo creo que esas fortalezas probablemente desaparecerán, porque no pueden prosperar sin respaldo ciudadano y sin respaldo político. Entonces, lo que quiero decir es que de cara a las próximas elecciones tenemos una gran oportunidad, quizá la última, de detener este proceso y de revertirlo. Pero va a depender de si tengamos la capacidad de aprovechar esa oportunidad o no. Porque también es una oportunidad para la coalición gobernante de consolidar el proyecto en marcha, ¿no? Y si logran ellos ganar los componentes de la coalición gobernante, digamos, seguramente habrán, digamos, obtenido una victoria seguramente irreversible en este esfuerzo, ¿no?, de instaurar un régimen de naturaleza mafiosa o corrupta y autoritaria, es decir, sin controles, ¿no? Por ahora desde el Congreso, pero el día de mañana, si ganan el Ejecutivo, será pues también desde el Ejecutivo. No digo que este Ejecutivo no esté alineado, pero es el Congreso el que aquí manda, ¿no? Pero con una victoria presidencial de un componente importante de la coalición gobernante, ese proceso, digamos, se consolidará de una manera que todavía no ha podido consolidarse hasta ahora. Entonces, y acá voy al comentario de Luis, ¿no? Que tiene precisamente que ver con cómo, si estamos condenados, ¿no?, a enfrentar un escenario como este, como digo, depende de que aprovechemos la oportunidad de las elecciones. Lo que me llama la atención a mí es que a 7 meses no haya oposición política, ¿no? Hay un poco de oposición cívica, hay alguna oposición en las calles, dispersa, fragmentada. Los transportistas han protagonizado jornadas importantes, se han apagado, ahora son los jóvenes, aquí, allá hay movilizaciones, pero todo es muy fragmentado, no hay, digamos, un esfuerzo de unificación, estamos lejos de eso. Pero lo mismo ocurre en el escenario político, peor todavía, la fragmentación ahí es. Y parece increíble, porque si uno dice, a ver, ¿en qué país del mundo tenemos una coalición gobernante tan impopular como esta? No hay. No hay ninguna coalición más impopular que esta. Y lo que hemos visto en las elecciones en la región, y en Europa, y en Estados Unidos, y en el Asia, en todo el mundo, digamos, es que el poder desgasta mucho y los incumbentes, quienes están en el poder, tienden a perder las elecciones.
con algunas excepciones. Pero lo más probable es que si tú te enfrentas a una coalición gobernante impopular, la oposición, ¿no es cierto?, recuperará el poder, a condición de que haya oposición. Acá no tenemos oposición, quizá ese es uno de los elementos que da cuenta de la profundidad de la crisis, que ante un escenario como este no haya oposición. Entonces, claro, yo espero que la campaña, la precampaña y la campaña y el proceso electoral sirvan, ¿no? Para que emerja esa alternativa a la que se refería Darwin también y de alguna manera Luis, que permita recomponer esto, detener este proceso y reconstruir una democracia de verdad, ¿no? Y un gobierno y un Congreso que fortalezcan el Estado, ¿no es cierto?, para otra vez enfrentar adecuadamente el crimen y la corrupción. En un escenario muy difícil, ¿no? Por lo que decía Luis de lo que es Trujillo hoy. O sea, cómo reconstruyes, cómo reviertes una situación así, eso va a tomar años. Pero es urgente que se frene ese proceso y que empiece el proceso de reconstrucción, porque si no, cada año que pasa esa reconstrucción será más y más difícil. Entonces sí es una tarea urgente, inevitable, pero para eso hay que tener fuerza política, ¿no? Y hay que construir esa fuerza política y ese respaldo ciudadano a un programa que represente el rescate de esa democracia semi-destruida, ¿no? Que obviamente no es fácil en las actuales circunstancias. Pero alguien viendo esto de fuera dice, oye, la mesa está servida acá, estas elecciones las tiene que ganar la oposición, no hay forma, ¿no? Y sin embargo, no, quienes encabezan las encuestas son parte de la coalición gobernante y quienes, los otros que las encabezan, digamos, no van a poder participar, ¿no? En el caso de Vizcarra, las inhabilitaciones son claramente políticas, pero el proceso judicial que tiene por sobornos, ¿no? Y yo creo que ahí se viene una condena. Y creo que en el caso de Castillo, digamos, ocurrirá lo mismo, ¿no? Un evidente golpe de Estado tendrá que ser, y probablemente se emite una sentencia antes del proceso electoral. O sea que esas simpatías por Vizcarra y por Castillo, ¿cómo se traducirán? ¿Y hacia quién irán en el proceso electoral? Es una buena pregunta. Y por último, fraude. Pregunta Luis si habrá fraude. Y yo creo que se ha legislado en el Congreso para favorecer la altísima fragmentación que tenemos, ¿no? Sin ninguna duda. Y se impidió que tuviéramos unas primarias que eliminaran este grado de fragmentación, ¿no? Y hay varios ejemplos de esto, pero vamos a ver, la OMPE, que es la que cuenta los votos y organiza las elecciones, sigue hermanos de Piero Corbeto, felizmente, ¿no? El Congreso hizo todo lo posible por destruir la anterior Junta Nacional de Justicia, que había no destituido, pero que no había renovado el mandato del jefe de la OMPE, ¿no? Y la jefa Renier. Pero cuando se recompone la junta anterior, se les ratifica. Entonces, la OMPE y Renier yo creo que están en buenas manos. Vamos a ver, por eso decía, hay que poner el foco en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que sorprendentemente está asesorado ahora por un fraudista. Entonces, eso prende las alarmas, ¿no? Ese será otro ámbito en el que habrá que ser muy vigilante, ¿no? Bueno, esos son los comentarios que tenía, los principales, digamos, a las intervenciones de Luis y de Darwin que agradezco. Y Alejandro. 10. No sé si alguien quiere, hay tiempo para una o dos intervenciones antes de despedirnos. Pido la Mario, creo palabra. que. Adelante, Mario.
Muchas gracias. Saludos. Hola, Mario. Quisiera preguntar a propósito del ministro Santibáñez y todas estas movidas tan claramente explicadas por Gino Costa. ¿Dónde está el poder? ¿Qué poder hay atrás? Y solamente pienso, por ejemplo, en los 12 apóstoles que estudió Paco Durán, los nuevos 12 apóstoles, la caída de los apóstoles. Se hablaba de los que eran los grupos de poder, los grandes intereses económicos con influencia en las clases políticas y con representantes en las clases políticas, en la administración de la justicia, en algunos sectores de la banca, en sectores importantes que eran la discusión política, el escenario de la negociación y también del toma y daca y de las demandas. Pero ahora, ¿quiénes están atrás? ¿Quiénes están atrás de esta coalición, de esta alianza de gobierno? Pero ¿acaso hay un proyecto político compartido? ¿Acaso esta situación se va a repetir? Viene un nuevo escenario, entonces detrás hay intereses económicos nacionales y extranjeros muy importantes. ¿Cómo podemos hacer la conexión entre esta dimensión de lo político, administrativo, judicial, policiaco, con lo que es el resto de la sociedad y sus dinámicas y intereses económicos, religiosos, de proyectos alternativos, de intereses regionales? Creo que eso me gustaría escucharte porque me parece que nos vas a dar bastantes luces. Gracias. Gracias, Mario. Y vamos con la intervención de Eduardo Bayón. Mario me ahorra, digamos, parte de la pregunta. Sin embargo, digamos, en la lógica de su preocupación, atrás de la norma de las AFPs de la que hoy día retroceden, obviamente estaban las AFPs y el sistema financiero y las compañías de seguros. Atrás de la exoneración tributaria a las agroexportadoras, están las agroexportadoras. Atrás de los discursos contra y las preocupaciones sobre la informalidad como el corazón de los problemas, está la protección de la informalidad que, digamos, el íntegro del sistema viene alentando desde fines de la década del 90. Pero, digamos, más allá de eso, lo que sí creo que, y ahí iría el énfasis de esta preocupación mía, eh, lo que sí vale la pena preguntarse es cómo ha cambiado el tipo de relación de este poder económico que sigue siendo el determinante con el juego político. Y cómo las correas de transmisión son distintas. ¿Cómo es posible que el capitalismo consciente se escandalice por la supervivencia y la presencia de Santibáñez y con FIEP y compañía no digan absolutamente nada, por ejemplo? ¿Ya? Ese es, digamos, un campo. Y lo ligo al segundo para precisar lo que trataba de decir Gino, porque, digamos, coincido contigo, y coincido contigo porque estoy seguro que voy a llegar al ángel antes de que esto se resuelva. Y por lo tanto, eventualmente no voy a ser consciente de mi error. Pero lo que yo trato de decir es que en esta pugna, en donde ciertamente hay buenos profesionales que resisten y tratan de hacer su trabajo, eso ya no basta hoy día. Es decir, desde el mundo institucional no va a haber la posibilidad de salida porque el mundo institucional está tan corroído como resultado de la pugna que hemos vivido que sin la acción de la sociedad, y de una sociedad que, entre otras cosas, tiene que apropiarse de la política, va a ser bien difícil que el derrotero al que hoy día asistimos cambie de rumbo por la acción de, digamos, a los buenos. Aceptemos que hay buenos. Ya.
a eso iba de alguna manera mi punto. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, Mónica ya la del estribo, y de ahí ya cerramos. Adelante, Mónica. Gracias, Gino, por la exposición. Has abundado en detalles sobre la desinstitucionalización de este país, cómo vienen arrebatándonos derechos conseguidos con tanto trabajo durante este último tiempo. Y yo quería consultarte algo muy puntual, que también ha salido en parte de las preguntas, ¿no? ¿Tú qué factores crees que están a la base, que explican un poco el adormecimiento, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad civil, de la movilización ciudadana? Porque si estamos pensando que asistimos a, entre comillas, una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en realidad no hay porque trabajan para los mismos intereses, yo no tengo ninguna expectativa de que en las elecciones las cosas cambien significativamente, porque lo que eso apunta es a consolidar este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la sociedad civil? Que hace tiempo, o hemos normalizado tanto estas atrocidades que vemos a diario, que ya parece que no pasara nada, ¿no? Antes, por mucho menos, la gente salía a las calles. eh, eh, Hemos asistido a innumerables marchas y movilizaciones en el tiempo de Fujimori. Ya lo de Fujimori, esto es Fujimori 2.4, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué factores crees que ves allí? ¿Qué sucede con la sociedad civil o los colectivos que podrían pronunciarse? ¿Qué hay atrás de todo eso? Gracias. Gracias. Entonces vamos con tus comentarios finales, Gino. Excelente. Entonces, acá tengo, gracias Mónica, gracias Mario y gracias Eduardo nuevamente. Eh, a ver, todas reflexiones pues interesantes y no es tan fácil responder. A ver, intento, vamos, el poder, ¿no? ¿Dónde están los grupos económicos? O sea, yo creo que es evidente de que una coalición tan impopular como esta, que podemos decir la coalición del 3%, ¿no? Se sostenga y se haya sostenido, va a ser 3 años y medio, a julio del próximo año, sin el apoyo de las élites, de las principales élites económicas, de las élites mediáticas y por supuesto los militares, ¿no? Sobre todo los militares y policías. En ese orden, diría yo, ¿no? Este, eh, entonces, ¿cuáles son los elementos comunes? ¿No? Porque lo que hemos visto es, de alguna manera, Santibáñez encarna en la seguridad y la justicia la política del desmantelamiento, ¿no? El aparato público y el sometimiento de las instituciones autónomas a la voluntad congresal, cuyo único propósito es blindarse, ¿no? Tener un manto de impunidad alrededor de su conducta depredadora, ¿no? De los recursos públicos y el aprovechamiento de lo público con fines privados. Esa es la naturaleza de la coalición gobernante. Es una coalición que no tiene nada que ofrecerle al país. Es decir, yo hacía un paralelo con los 90, pero en los 90 Fujimori, ¿no es cierto?, insurge con un programa de futuro, ¿no? Bien regular o malo, pero es un programa de futuro, reinserción internacional, derrota del terrorismo, reapertura de la economía, resolución de problemas internacionales pendientes, o sea, es un conjunto, ¿no? de iniciativas a lo largo de esos 10 años. Hoy día la coalición gobernante no tiene ninguna o no ofrece ninguna opción de futuro, ¿no? Salvo la de perpetuarse en el poder para medrar, estando bien protegido frente a cualquier control nacional o internacional, ¿no?
de esa lógica depredadora. Eso que para mí eso suma, me parece suma a su impopularidad, ¿no? O sea, es otro elemento que da cuenta de su tremenda vulnerabilidad. No solo que son impopulares, sino que no parecen tener un proyecto que ofrecer al país, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es digamos, el elemento que explica que los grandes poderes, por ejemplo, estén cómodos? Eduardo de alguna manera adelantaba, ¿no? Oye, la política de exoneraciones, sin duda, que, por ejemplo, que está beneficiando con la ley Klimper 2 a los agroexportadores, sin ninguna duda, ¿no? Y todos los sectores, ahí hay un elemento común, pero salvo eso, en general la visión es la de un Estado del 14%, diría yo, es decir, un Estado que recauda 14% del PBI y que ofrece un Estado del 14%, o sea, servicios públicos de 14%. La OCDE a donde nosotros queremos ir son estados en promedio de 35%. Y yo creo que ese es un elemento unificador acá de qué fuerza, no solo de las élites empresariales formales, los grandes grupos de poder, sino también de todo el sector informal, que quiere un Estado que intervenga lo menos posible y que perturbe lo menos posible a esa actividad informal. Y va en consonancia también con las economías criminales que quieren un Estado mínimo, ¿no? Sobre todo en seguridad y justicia, pero en general un Estado mínimo. Entonces, digamos, esa es una fortaleza, si se quiere, de la coalición, ¿no? Que sostiene, ¿no? Un elemento que aglutina, ¿no? Potencialmente, ¿no? A ese 70% de informales, a ese sector formal de los grandes grupos económicos y a esas economías ilegales boyantes. Yo creo que ese es el principal elemento unificador en términos programáticos, ¿no? Y esto va asociado a su desinterés por las reformas institucionales y acá coincide pues coincide Pedro Castillo con la CONFIEP y con Keiko Fujimori, ¿no? Porque Castillo también, digamos, tenía esta visión, ¿no es cierto?, de un Estado débil, ¿no? Sobre todo frente a los intereses informales, ¿no? Su ministro de Transporte, los esfuerzos que hace para lograr lo que Dina logra hoy día en términos de debilitar la inteligencia policial y la fiscalía, ¿no? Hay elementos comunes ahí transversales. Y de hecho, la coalición hoy día es una coalición, pues, que está aglutinada en torno al ideal, como digo, de medrar con impunidad, más allá de las diferencias ideológicas. Ese es digamos, en respuesta a Mónica, ¿no? O sea, qué cosa es lo que por qué esto es tan difícil, ¿no? Oye, porque en la coalición gobernante están representados todos. O sea, está representado Cerrón y la bancada magisterial de Pedro Castillo hasta Keiko López Aliaga y en el medio los niños de Acción Popular y Acuña, los Acuña y Somos Perú. Entonces, claro, es una coalición tan amplia, ¿no? Multipartidaria, nadie está excluido. Y la lógica es, bueno, beneficiarse de los recursos públicos, la misma que alienta a Dina y al Poder Ejecutivo, protegerse de las investigaciones, blindarse adecuadamente y hacer negocio, poner ese poder al servicio del mejor postor. Entonces, bueno, esa es la fortaleza, digamos, ese programa. No está mal, ¿no? No está mal si los principales agentes económicos de la formalidad, de la informalidad y las economías criminales coinciden. Sí, esa es una de las fortalezas, diría yo. Y claro, Fernando dice, no, perdón, Eduardo dice dónde está la CONFIEP, ¿no? Bueno, la CONFIEP se pronunció a favor de la desarticulación de la ley de extinción de dominio, ¿no?
porque esa es una amenaza directa no solo a los intereses, a las economías criminales informales, sino a las formales involucradas en el caso Lavajato y en el Club de la Construcción. Y la responsable de haber involucrado a esas empresas como tercero civil responsables para pagar reparación civil era precisamente Silvana Carrión. Y Silvana Carrión al final es destituida por Santibáñez, ¿a pedido de quién? De López Aliaga, que es el candidato de esos sectores, ¿no? De esos sectores, digo, de poder económico formal. O sea que eso en respuesta, reflexión, respuesta a lo de Mario, ¿no? Esto requiere, por supuesto, una respuesta más amplia, pero algunas reacciones a esa pregunta tan interesante, qué intereses detrás y cómo se aglutinan. Y un comentario a lo que decía Eduardo, porque Eduardo dice, oye, la salida no puede venir del mundo institucional, totalmente de acuerdo. Yo en mi intervención anterior decía, esta resistencia institucional del Ministerio Público, del Poder Judicial, tiene un límite, porque el poder real está en el Congreso. Entonces, tarde o temprano, si no hay, digamos, un correlato en la escena política parlamentaria y en el Poder Ejecutivo de un proyecto alternativo a este, imposible que sobrevivamos con la resistencia de los sectores sanos, independientes y profesionales del Ministerio Público, del Poder Judicial, sobre todo si no hay tampoco movilización ciudadana de envergadura, sostenida, organizada y fuerte, en respaldo a esa resistencia y como parte de un proyecto de freno y recuperación, freno de ese deterioro y recuperación y reconstrucción democrática, ¿no? O sea, sí, de acuerdo con eso. Pero, y termino entonces con lo de Mónica, ¿no? ¿Por qué el adormecimiento ciudadano? Bueno, en parte, yo decía, tratar de explicar esto por el hecho de que, bueno, ¿cuál es la alternativa, no? Si todos están ahí comprometidos, ¿no? Me parece que esa es una reflexión, está, en fin, lo del miedo y demás, hay varias, pero yo agregaría al debate que hay sobre esto esta idea de que parte del problema, aunque son tan impopulares, en realidad son todos. Entonces, bueno, si son todos, no hay alternativa, ¿no? Y claro, porque no es solo que hay miedo en la ciudadanía, sino que hay rechazo a la política y hay gran desilusión, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces ya en quién creer, ¿por qué vamos a volver a creer? ¿No? ¿Por qué vale la pena movilizarnos si nos entusiasmamos y resulta que todos terminan actuando más o menos de la misma manera, abusando del poder temporal que tienen, ¿no? Muchísimas gracias, Gino, por acompañarnos esta mañana.